Bueno, pues hola a todos, sean bienvenidos a otra sesión más de nuestro curso de Filosofía del Derecho aquí en El Abogado en Llamas. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a explorar qué es esto o qué implica pensar de pronto al derecho como un contrato social y veremos cómo, digamos, por una consideración lógica de interdependencia conceptual, tú no puedes ser un jus naturalista sin de pronto comprometerte con la idea de un contrato social y viceversa. Si tú te comprometes con la idea de que el derecho es un contrato social, no puedes no comprometerte con la idea de que existe algo así como derechos naturales dados por Diosito, con los cuales, pues, o por los cuales, mejor dicho, tú puedes ejercer libertad de expresión, libertad de propiedad, libertad de comercio de manera natural y por lo tanto con un legítimo derecho, ¿de acuerdo? Bueno, brevemente te invito a que te suscribas, des like, comentes digamos, a este presente video para que me ayudes a crecer esta comunidad de El Abogado en Llamas, ¿de acuerdo? Y bueno, dicho brevemente, para analizar el tema del contractualismo social, vamos a verlo en dos de sus clásicos autores, uno de ellos es Rousseau y el otro Hobbes, que son los que doctrinariamente hablando, pues tienen tanto importancia para la filosofía como para el derecho, y que pues tienen una consideración histórica importante, sobre todo para la serie de narrativas o de discursivas que justifican, ojo, esto es algo muy importante, un cierto tipo de poder estatal. En Hobbes va a ser un poder monárquico, totalitario, incluso hasta dictatorial si ustedes gustan, mientras que en Rousseau pues puede ser también un régimen autoritario, monárquico, pero más garantista, ¿no? Y aquí el término garantista es importante, sobre todo para reflexiones ulteriores que vamos a hacer en torno al justnaturalismo de derechos humanos. Bien, brevemente pues les doy unas cuantas recomendaciones bibliográficas para este tema. Norberto Bobbio es el gran especialista de Hobbes, entonces todo lo que ustedes puedan leer de Hobbes, o todo lo que ustedes quieran entender de Hobbes, pues aquí la recomendación es que ustedes lean a Norberto Bobbio. Para esto que vamos a discutir o analizar, pues este librito que ven aquí a mi lado, buenísimo para las consideraciones de el justnaturalismo y el contractualismo social, cómo se conectan lógicamente o en una relación conceptual muy particular. Entonces este libro es muy bueno. También el clásico de Hobbes, de Bobbio, bueno, es excelente para todos aquellos que quieran darse una primera introducción a Hobbes y seguir explorando muchas de sus consideraciones en torno a reflexiones un tanto como más actualizadas sobre el derecho natural y su relación con el contractualismo, ¿sí? También, bueno, pues en este orden de ideas vamos a comenzar ya de plano y definitivamente hablando con la primera propuesta de contractualismo social, que sería el de Hobbes. Sí es importante de pronto, por consideraciones históricas dentro de pues, la filosofía del derecho, que tengan ustedes en cuenta que Hobbes no es el primer contractualista social en Occidente. O dentro de la filosofía occidental. Unos tratan de situar el contractualismo social hobbesiano desde Maquiavelo, otros desde Locke. En fin, es una discusión de intérpretes muy larga. Pero bueno, digamos que sí es importante considerar en este orden de ideas a Hobbes como el primer gran contractualista social, porque en sí es el primero en sistematizar una doctrina del Estado. Digamos que antes de Hobbes existen como ideas muy dispersas, de pronto ideas muy como al bote pronto sobre qué es el derecho en términos de un contrato social, y no va a ser ya hasta que llega Hobbes en concreto para, digamos, en este sentido sistematizar todo esto, ¿no? Entonces, el Leviatán es una de las obras más, digamos, dinámicas de leer dentro de la historia de la filosofía, sobre todo en su vertiente de filosofía del derecho y filosofía política. Por lo que, bueno, recomendadísimo que ustedes lo lean. Sobre todo la traducción del Fondo de Cultura Económica es de las mejores que hay, ¿no? En torno al Leviatán de Hobbes. Bueno, ¿qué es el contrato social? Vamos a empezar desde ahí. Bueno, pues básicamente es la idea, por un lado, ¿no? Tiene dos vertientes, que digamos es gracias a la secesión o al conceder cierto tipo de derechos por parte de los individuos que van a integrar después una sociedad regidas por el Estado, que bueno, pues se instituye o se va a instaurar una figura de autoridad como el Estado para que gobierne a todos.
Y aquí el gran detalle dentro de la vertiente, eso como ustedes pueden darse cuenta, tiene una vertiente muy de filosofía como política, de teoría del Estado. Justificar por qué existe el Estado en virtud de un contrato social en donde los hombres o las personas en determinado punto de la historia cedieron sus derechos a un único individuo para que los gobierne como soberano, ¿no? Entonces eso tiene un tipo de justificación muy particular sobre la razón o el propósito del Estado dentro de teoría del Estado y filosofía política, pero a nivel de filosofía del derecho nos explica a los derechos de dos maneras muy concretas. La primera, nos explica el derecho como precisamente algo natural que tienen los seres humanos y que están cediendo a un tercero para que pueda gobernarnos, ¿sí? Y ahora, también por otro lado, explica el derecho, ¿sí? En términos de este como contrato social, en términos de un conjunto tanto de obligaciones como de garantías que se crean a la hora en que estos individuos se reúnen para otorgarle el poder del Estado a una sola persona con tal de que los gobierne. Entonces, el derecho como contrato social implica pensar en dos cosas. Una, que existen derechos naturales que tú cedes precisamente a un individuo llamado soberano para que te gobierne. Y dos, implica que esos derechos pensados como contrato social tienen en este orden de ideas, digamos, se convierte como una especie de balanza, si ustedes lo quieren pensar así, en donde por un lado se te conceden cierto tipo de permisiones a cambio de otro tipo de obligaciones, ¿de acuerdo? Entonces, eso implica concretamente, o de manera muy particular, pensar al derecho como un contrato social, ¿bien? Y aquí la gran diferencia que vamos a tener entre estos dos grandes contractualistas, Hobbes y Rousseau, es justificar la razón por la cual nosotros tenemos que ceder nuestros derechos naturales a, digamos, a un soberano con tal de que nos gobierne. Para Hobbes se va a deber a la naturaleza humana. Y entonces aquí viene el famoso dicho de el hombre es el lobo del hombre en Hobbes, en donde básicamente lo que se está estableciendo es que el ser humano es un ser, digamos, por naturaleza agresivo, violento, que está constantemente buscando la guerra de todos contra todos. De ahí que al estado natural, en Hobbes, él mismo le llame el estado de guerra, o sea, el estado ya sin básicamente una institución estatal que nos gobierne a todos, porque según Hobbes está dentro de nuestra naturaleza el estar buscando constante conflicto, el ser, pues en pocas palabras, malos por naturaleza. De tal suerte que necesitamos a un estado que, como el monstruo bíblico de Leviatán, a partir del miedo que pueda infundir con su actuar, nos mantenga a raya a todos. Entonces, la idea primordial de por qué, según Hobbes, tenemos que ceder nuestros derechos naturales a un soberano para que nos pueda mandar a todos, se debe a que de esta manera se acaba la guerra de todos contra todos, porque el Estado, vía el poder que le acabamos de conceder, nos va a atemorizar, nos va a meter como en un estado de básicamente de azoramiento constante, con el cual pues cada uno se mantenga a raya y respete las propiedades de los demás y básicamente las libertades, los derechos, la vida, y etcétera, que tengan las personas, y podamos tener un estado en armonía. Aquí Hobbes pues está justificando evidentemente un estado tiránico, un estado totalitario por completo, en donde básicamente mediante esta secesión de poderes, Hobbes, y esto es un enorme debate que vamos a ver después en este curso de filosofía del derecho, Hobbes va a ver todo estado de desobediencia civil como un acto de rebeldía que se tiene que castigar con la muerte, porque está violentando el contrato social. Y digamos que desde esta narrativa hobbesiana del contrato social se justifica el Estado en su capacidad punitiva, es decir, en su por qué debe al final del día el Estado ser la única entidad que aplique sanciones penales, administrativas, civiles, de la naturaleza que tú gustes y mandes. Porque existe este contrato social que, bueno, según esto, todos ya le cedimos ese poder al Estado para que nos sancione. Ahorita vamos a tratar algunos problemas en torno a estas ideas generales del contrato social. Pero bueno, en este orden de ideas sí es importante estudiar el anverso del contrato social, porque Rousseau también, ¿no?, en este orden de consideraciones va a creer que el Estado se crea
vía un contrato social en donde los individuos ceden sus derechos naturales a un soberano, a una entidad estatal para que nos gobierne a todos. Pero aquí Rousseau esto no lo va a ver como algo necesariamente bueno. ¿Por qué? Porque, bueno, primero, para Rousseau el ser humano, a diferencia de Hobbes, para Rousseau el ser humano no es malo por naturaleza, sino al contrario es bueno. Está en armonía con su entorno natural cuando comienza a existir. Y básicamente, según Rousseau, no va a ser hasta que el ser humano entre en contacto social con otros que nace el sentimiento de la envidia, el sentimiento de la rivalidad, de la competencia, del rencor, etcétera, donde surge ahí, en ese contacto con los otros, la necesidad de un Estado, donde nos mantenga a todos a raya. Pero aquí, ojo, es muy importante entender que, por ejemplo, para Rousseau, dentro de su contractualismo, el poder del Estado tiene que estar limitado al máximo. ¿Por qué? Porque el único trabajo del Estado, según Rousseau, es evitar el pleito, evitar que mediante la envidia o mediante todo este tipo de rivalidades que se crea con el contacto de los demás, el ser humano termine aniquilándose, ¿de acuerdo? Entonces, esa es su única función. Todo lo demás que tenga que atribuirse el Estado dentro del contractualismo rusiano se va a ver como algo injustificado. Esto va a ser fuente de inspiración para las filosofías de izquierda, para los anarquismos de siglos posteriores, ¿de acuerdo? Este es un tema largo, no nos va a dar tiempo de abarcarlo aquí. Pero bueno, entonces para Rousseau el ser humano es bueno por naturaleza, de tal suerte que los derechos, y esto es interesante, los derechos que adquiere un ciudadano bajo el contractualismo social rusiano, no son, digamos, como concesiones en este orden de pensar a los derechos y a las obligaciones dentro de esta metáfora de la balanza, sino que van a ser garantías en Rousseau. ¿Garantías de qué? Garantías para que el Estado no te aplaste como individuo. Entonces, en este conjunto de consideraciones, Rousseau es el padre del garantismo occidental, que ya después lo vamos a analizar en otras sesiones. Ahora, ¿cuáles son los grandes problemas que tiene el contractualismo? Tanto si te quieres ir por el lado de la justificación hobbesiana de por qué tiene que existir un Estado en virtud de esta naturaleza humana en donde nosotros somos lo peor de lo peor, o bien si te quieres ir dentro de la consideración rusiana sobre que el ser humano es lo mejor de lo mejor y que precisamente necesitamos un Estado para evitar que en la convivencia nos matemos entre todos, aunque este poder del Estado tiene que estar sumamente reducido y donde existe primordialmente un garant, o sea, la idea de las garantías. Bueno, ¿cuáles son los problemas entre estos dos tipos de contractualismo social? Bueno, primero de ellos, este tipo de contractualismo social no justifica la heredabilidad del contrato. Digamos que si el contractualismo social es verdadero a nivel histórico social, supón tú que tu tatarabuelo fueron los primeros que sí como que firmaron o concedieron esta idea de entrar en un contrato social y erigir un Estado. Pero yo no lo he hecho. Entonces aquí la gran pregunta y la gran consideración que nos tiene que justificar el contractualismo social es ¿por qué las obligaciones de mis ancestros son mis obligaciones? Y en este sentido, ¿por qué si ellos, mis abuelos o mis tatarabuelos, decidieron meterse a un contrato social, yo me veo obligado a pertenecer a él? Si a mí nunca me consultaron, si por ejemplo estaba de acuerdo o no en que se cediera poderes a un conjunto de individuos muy burocratizados llamado Estado mexicano para que pudieran ejercer el poder sobre mí. Entonces, ese es un gran problema que tiene el contractualismo social. Ahora, otro gran problema que tiene el contractualismo social es precisamente lo que tiene que ver sobre la consideración histórica. A nivel histórico, no hay pruebas de un contrato social, ¿sí? Digamos que esto estaría como perdido en la infancia de la humanidad, en donde a lo mejor ni siquiera había lenguaje ni escritura para hacer este registro del dichoso contrato social. Por lo que en sí, ¿qué es el contrato social? No parece ser una verdad histórica, es una cuestión puramente normativa, es un deber ser, es decir, es el modo en cómo nosotros deberíamos pensar al Estado. ¿Por qué? Eso de pronto tampoco se justifica de todo en las teorías del contractualismo social. Este es un segundo problema. Y ahora, el tercer y último problema, y ya con esto cerraríamos el video de la presente sesión, versa más que nada en la idea de, oye, ¿y por qué al final del día uno tiene que pensar que, por ejemplo, desde el lado hobbesiano, con el Estado, pues es la única manera en que se puede acabar la guerra de todos contra todos? Y también con Rousseau, ¿por qué pensar que es la única manera el Estado para, digamos, evitar que en la sociabilidad el ser humano se termine aniquilando? ¿Acaso no existirán otras vías?
¿Por qué de pronto tanto Rousseau como Hobbes son tan maniqueos y tan reduccionistas y pensar que solamente existe una única alternativa para la solución de la violencia en la sociabilidad humana? ¿No? Y este tercer problema también se los dejo sobre la mesa con la intención de que ustedes sigan reflexionando en todas estas materias y en todos estos asuntos. Entonces hasta aquí lo vamos a dejar. Espero que les haya gustado el presente video. Ya saben que cualquier duda o comentario me la pueden dejar aquí abajo en la cajita de los comentarios. Les suplicaría que me apoyaran regalándome un like en caso de que les haya gustado este video y también compartiéndolo con algún amigo. Nos vemos, hasta la próxima.